Lo que vimos la vez anterior, estamos viendo San Lucas. En San Lucas 2:35 encontramos la profecía de Simeón. Estando en el templo, María, José y el niño, para presentarlo, Simeón le dice a María que una espada atravesará su corazón. Este sufrimiento que se le anuncia a la Virgen es único, pero nos lleva a pensar que toda maternidad y paternidad implica una espada que traspasa el corazón. Existe el sufrimiento propio de los padres de familia y siempre está vinculado al amor. Los padres cristianos que ven que el hijo vive mal moralmente, vive en pecado o alejado de Dios, eso justifica el sufrimiento y es causa de santificación para ellos. Hay sufrimientos que Dios manda y hay sufrimientos que Dios no quiere. Entonces hay que aceptar y vivir bien los que Dios manda, pero no hay que crearse sufrimientos inútiles que Dios no quiere, incluso que puede ser hasta malos. Y de hecho, la desesperación tampoco nunca es buena. Un gran dolor de padres cristianos debe ser bien ofrecido, bien asumido. Puede ser redentor para los hijos. El dolor puede ser santificador. En Lucas 2:36-37, estando la Sagrada Familia en el templo, apareció Ana, viuda desde muy joven, siendo ya anciana. Permaneció viuda sirviendo a Dios noche y día. Transformó el dolor de la viudez, encontrando su camino en la consagración a Dios, aun siendo legítimo volverse a casar. En Lucas 2:39-42 se vuelve a destacar la actitud de respeto de la Sagrada Familia en cumplir la ley del Señor. Después de celebrar la Pascua, María y José regresan a Nazaret y Jesús, con 12 años, se queda en el templo con los doctores de la ley y los padres lo pierden. Los padres lo encuentran en el templo a los 3 días y le dicen: ¿por qué nos has hecho esto? Te buscábamos angustiados. Jesús responde: ¿por qué me buscaban? Nosotros decimos: ¿cómo no lo vamos a buscar? Siempre tenemos que buscarlo. Jesús agrega: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Sus padres no entendieron lo que les decía. Nosotros a veces tampoco entendemos los misterios de Dios. Pero Él no nos pide que entendamos todo, sino que tengamos fe. María conservaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Es normal que aún con mucha fe preguntemos por qué. Porque la fe no nos exime de los interrogantes, pero la fe nos permite ponernos en el camino de la respuesta. Está muy bueno. Me la perdí esa. Está en internet, ¿se puede ver? Está en internet, acá están haciendo propaganda. Bueno, como ven, ahora continuando donde dejó el padre Jorge, habíamos quedado en el episodio, siguiendo siempre el Evangelio de San Lucas, el episodio en el cual Jesús se queda entre los doctores misteriosamente, una actitud que los padres humanamente no comprendieron, porque era una actitud inusitada en Jesús, que era un chico obediente, totalmente dócil, bueno, de confianza. Incluso los padres le llegaron a tener una confianza tal que se despreocuparon un poco también, porque Jesús conocían quién era. Y claro, resulta que, imagínense, un padre que pierde un hijo, ya eso, incluso haber perdido a Jesús sabiendo que hubo una intervención de Dios y el sentido religioso que tenían él, tiene que haber sido un calvario. Esa noche que ellos se dieron cuenta y que tuvieron que deshacer el camino y que pasó esa noche y pasó al día siguiente tiene que haber sido tremendo. Y claro, y cuando la Virgen se encuentra a Jesús, hijo mío, ¿cómo estás acá? ¿Qué estás haciendo? O sea, claro, la Virgen
le salió eso espontáneamente de su corazón. ¿Cómo nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, que es totalmente desconcertante desde el punto de vista humano. ¿Por qué me buscaban? Le dice. ¿No sabían que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? Claro, quedamos en este misterio, porque así se termina el Evangelio anterior. Digo esto para poder enganchar ahora con lo que viene. Claro, la Virgen le dice a Jesús, tomando la palabra y hablando en nombre de San José también, le dice, tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Casi nos morimos, o sea, que desaparece. Y Jesús le sale con una respuesta que, claro, no es la respuesta que se esperaría de un niño normal, de que se esperaría, porque Jesús le dice, ¿cómo? ¿No sabían ustedes? ¿Acaso no saben que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? Fíjense que la Virgen le habla de tu Padre y Jesús dice mi Padre, otro Padre. O sea, Jesús está mostrando acá que en Él hay un misterio, que Él, sí, es el Hijo de la Virgen, y San José lo adopta y hace las veces de Padre, pero Jesús le está diciendo, cuidado que yo tengo otro Padre también, que yo soy Dios. Jesús ahí está haciendo como un destello de su divinidad. Y claro, ellos no comprendieron, dice el Evangelio. Y es lógico, entendieron un poco, pero otro tanto más no lo entendieron. Y es normal que no lo entiendan, porque están tocando el misterio profundísimo de Dios hecho hombre. Y eso, por más que lo sepamos por fe, entenderlo del todo siempre va a ser un misterio, siempre encierra un poco de misterio y un poco de oscuridad en uno. Sabemos lo suficiente para salvarnos y para dar sentido a la vida y para hacernos felices, pero hay un misterio. Y la Virgen lo meditaba y los padres, fíjense que, claro, otros padres y otras madres en ese momento hubieran dicho mucho más cosas, pero ellos, claro, ante la palabra de Jesús y ante el misterio, guardan silencio. Que eso era muy difícil que otro padre y otra madre guarden silencio ante esas palabras totalmente desconcertantes de Jesús. Pero Jesús está él está en el plano trascendente, en el plano de Dios. Él les tiene que hacer ver también que no solo es su Hijo, sino que también es Dios. Bueno, ¿no? Entonces, claro, quedamos ahí, ¿no? Jesús hizo una manifestación, un destello, porque Jesús les hablaba a los doctores y ellos estaban impresionados, cómo era tan inteligente, cómo le hacía tantas preguntas, Y después, ahora retomamos a Lucas capítulo 2, versículos 51 y siguientes. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bajó con ellos. Jesús, luego de mostrarles un poquito de la altura de su divinidad, como si hubiera sido la transfiguración, por así decir, después de mostrar esa altura, podemos ver cómo Jesús baja y vuelve, digamos, a mostrarse el chico corriente, por así decir, el chico normal, ¿no? Es cierto que el sentido literal de esta frase es que bajaron porque Jerusalén estaba arriba, y como estaba arriba, hay que bajar. Ese es el sentido literal, por así decir. Pero hay un sentido más profundo, que es la altura de Jesús. Jesús baja de su altura, de su misterio. Bajó con ellos, dice. Y este es lo mismo que decir condescender. Bajar con es lo mismo que condescender. Y acá está el misterio de la condescendencia de Dios.